Buenas noches, señoras y señores. El gusto de recibirlos aquí en el Hotel Cottage, en el ciclo Línea de Encuentro organizado por Somos Uruguay. La convocatoria de hoy tiene una pregunta que es: ¿a dónde va nuestro sector eléctrico? Quien va a responder esta pregunta es nuestro invitado especial, el ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente del directorio de UTE, a quien también le damos la bienvenida y le agradecemos que nos acompañe en este ciclo Línea de Encuentro. Vamos a convocar ahora a Mario Lev, director de Somos Uruguay, para que le dé la bienvenida oficial a nuestro invitado de hoy. Buenas noches para todos y para todas. Señor Ministro de Industria y Energía, señores presidentes de cámaras empresariales, presidentes de entes y organismos públicos, legisladores, empresarios, empresarias, amigas y amigos todos. En especial, un agradecimiento al ingeniero Gonzalo Casaravilla por acompañarnos esta noche y hacer que esta convocatoria tan importante sea posible. Comenzaremos a partir del día 5 de octubre, todos los días sábados a las 22 horas por BTV, un programa netamente empresarial en el que pretendemos se muestre lo que están haciendo las empresas públicas y privadas en el país, lo que hacen las cámaras, lo que apuestan los empresarios por este país al que tanto queremos todos y en el que creemos que se pueden hacer todavía muchísimas cosas más. Simplemente agradecerles nuevamente por la concurrencia del día de hoy, mostrarles el video y dejarlos con el ingeniero Casaravilla, que en definitiva es lo más importante para nosotros esta noche. Muchas gracias. Este nuevo emprendimiento de Somos Uruguay, Somos Uruguay TV, que va a ir a través de la pantalla de BTV para todo el país y el mundo los sábados a las 22 horas. También vamos a aprovechar, mientras recibe justamente los obsequios, a presentarles al ingeniero Gonzalo Casaravilla. Nació en la ciudad de Montevideo, recibió de parte de la Universidad de la República el grado de ingeniero electricista en 1990, el grado de magíster en ingeniería eléctrica en el 2000 y el grado de doctor en ingeniería eléctrica en el año 2003. Desde 1986 es docente en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la República, donde actualmente es profesor titular grado 5, y desde el año 2005 hasta mayo de 2010 se desempeñó en régimen de dedicación total. En la actualidad preside el directorio de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, más conocido por todos como UTE, cargo que ocupa desde mayo desde el año 2010. Desde 1990 está casado y tiene 2 hijas, nacidas en el 94 y en el 96. Le damos un fuerte aplauso al ingeniero Gonzalo Casaravilla. Lo invitamos para que nos responda a esta pregunta que dejamos pendiente en el comienzo. Muchas gracias. Estimados todos, muy buenas noches. En el tema, y yendo directamente al grano, en el tema del marco regulatorio, o sea, el marco legal que tenemos es un marco que nos ayuda a trabajar. El Uruguay es un país en el cual la ley es una guía para quien tiene que hacer una gestión. Están muy claros los roles, el rol del ministerio. Muchas gracias, Roberto, por venir, realmente lo aprecio mucho. Que fija las políticas energéticas, la URSEA que nos regula, de hecho UTE, al principio URSEA se llamaba URE y era
la unidad reguladora de la energía eléctrica. Solo nos regulaba a nosotros, bueno, después se incorporó OCE, que también agradezco a Milton que haya venido. Pero en definitiva que nos regula ADME, que es el administrador del mercado eléctrico, donde hay competencia en la generación, y UTE simplemente tiene el rol empresarial para llevar adelante todo lo que es esa política energética en el sector eléctrico. Evidentemente el sector tiene la parte tradicional, generación, que está en competencia, y transmisión y distribución, que son monopolios naturales, y UTE tiene la responsabilidad de hacerlo de la mejor forma. Y otra cosa que nos ayuda muchísimo, y realmente nos ayuda muchísimo, y también agradezco la presencia de Enrique, director, hoy representante de la oposición en el directorio, y que realmente este marco que tenemos de política energética, que arrancó con el 2008 un decreto del Poder Ejecutivo, pero que después en 2010 se convirtió en política de Estado en la medida que hubo un acuerdo multipartidario, nos ha permitido trabajar, básicamente, más allá de algún matiz que pueda ser de implementación, está muy claro lo que hay que hacer, y lo estamos tratando de llevar adelante. En el tema de intensidad energética, esto es energética en general, es tanto eléctrica como lo que es el combustible fósil, energética en general, metido el transporte, la industria, etcétera. No estamos tan mal porque tenemos un buen índice de desarrollo humano y tenemos un consumo por cápita o asociado a nuestro PBI, digamos, que nos ubica bastante bien, digamos. El consumo de energía, digamos, en muchos lados también está muy determinado por el clima, digamos. En ese sentido, la mayoría de la energía nosotros la utilizamos básicamente para el transporte, o la usamos para aplicaciones, o bueno, evidentemente de confort, pero también de productivas, digamos. No tanto el tema del calentamiento o el aire acondicionado, que cada vez se está creciendo más. Pero en definitiva nos ubica en un lugar que estamos bastante bien, pero todavía hay bastante para desarrollar. Si nosotros analizamos lo que es las cifras del sector eléctrico, tenemos básicamente una energía generada anual de 10.000 gigavatios hora. Eso es la energía eléctrica que se genera o distribuye en el Uruguay. Eso da un consumo por habitante de energía eléctrica de 2.600 kilovatios hora, que es un valor, ahora no quería poner muchas gráficas, pero es un valor relativamente bajo en lo que es el mundo, pero bastante bien para lo que es Sudamérica. Estamos en los lugares más altos de Sudamérica. Después tenemos una tasa de electrificación muy importante, nos queda tan solo un 1%, y capaz que ese número ya hoy puede ser un poco más chico que un 1% de electrificación. Es de los más grandes, no, de hecho es el más grande en Latinoamérica. Tenemos una potencia media de 1.150, es como que el Uruguay todo el tiempo es una estufa que consume 1.150 kilovatios. Por supuesto que en algún momento, como dice en el renglón siguiente, puede llegar a ser 1.918 megavatios, y en algún momento puede ser 800 megavatios, pero es como una gran estufa de 1.150 megavatios el consumo actual, bueno, esto es año 2012. Y si nos ubicamos en lo que es la calidad de la energía eléctrica, estamos bastante bien. Uruguay se destaca con los países, está entreverado entre los países de primer mundo, digamos, y en ese sentido tenemos un servicio eléctrico que presta con razonable calidad bueno, el servicio. Y acá simplemente como dato traigo lo que es los indicadores CIER. CIER es una organización de todas las empresas eléctricas de Latinoamérica y el Caribe, en el cual todos los años se hacen encuestas, y esto simplemente es el índice de aprobación de los clientes dentro de lo que son las empresas de mayores de 500.000 clientes, o sea, lo que está en la derecha de la gráfica se muestra que estamos muy bien, estamos realmente bien, y eso tiene que ver, digamos, con algo que empezó a gestarse allá por el año 90, cuando se generó la primera gran última transformación de UTE con el famoso PMG, que nos puso realmente como empresa de servidores públicos y tratando de prestar un mejor servicio. En definitiva, el país viene creciendo, y si vemos las gráficas
de lo que es el consumo final energético, esto es todo el sector energético, el eléctrico y todo el sector transporte, etcétera, vemos que el sector residencial, que es lo que está en naranja abajo, no crece demasiado. No quiere decir que no aumente el uso de la energía eléctrica residencial, sino que lo que se da en paralelo es que aumenta la eficiencia. Por tanto, la gente hace más cosas, pero es más eficiente. Pero lo que sí claramente sube es el consumo industrial. Eso es lo que ha subido mucho, así como el transporte. Eso tiene que ver, ni que hablar, con lo que ha sido el despegue de la economía en los últimos 10 años, para decir una cifra. Y eso es, en definitiva, el desafío. Cuando nosotros, desde el sector eléctrico, y esto que estamos viendo es el crecimiento de la demanda eléctrica año a año, tenemos que, para cumplir nuestro mandato, es suministrar esa demanda eléctrica. Y si bien hasta el año 2012 es lo que pasó, después uno tiene que decir, bueno, pero la demanda sigue creciendo. Aquí tenemos un crecimiento simplemente por crecimiento de la economía del país, que sería la curva roja, la tendencia, la tendencial, digamos, 3,5%, 3,6%. Pero cuando uno va a diseñar el sistema eléctrico, puede hacer dos cosas. Puede prever, por ejemplo, que venga una demanda incremental. En alguna época esto se llamaba Aratirí. Después dejamos llamarle Aratirí porque era la demanda plus, 200 megavatios que vengan de vuelta. Ahora se está hablando de vuelta a Aratirí, se está negociando las condiciones. O sea, el tema es, somos un país que si viene una industria, deporte, y dice quiero 200 megavatios, ¿se lo podemos dar? Diseñamos una matriz eléctrica, un sistema de abastecimiento que sea capaz de hacer eso. Y en el sector eléctrico, en general en el sector energético, pero en el eléctrico se da lo que es el costo de arrepentimiento. Uno puede planificar, digamos, de que no va a venir. Y después viene el costo, el sobrecosto es muy grande. Ahora, si uno planifica que viene esa demanda y después no viene, el sobrecosto de haber adelantado inversiones es insignificante frente al costo de no tener la energía cuando se necesita. Así es como hemos diseñado en estos últimos años lo que es la matriz de abastecimiento. Y estamos con un sistema en el cual UTE tiene del orden de 1834 megavatios, tenemos las clásicas hidroeléctricas en el Río Negro, pero también hemos incorporado, además de las térmicas que ya teníamos, algunas máquinas este año, el año pasado y este año, 354 megavatios de respaldo térmico, en espera de lo que es el ciclo combinado, que ahora después me referiré, estamos construyendo y vamos a tener de 500 megavatios en el año 16. Y eso nos ha permitido, fíjense, incorporar esos 354 megavatios de respaldo térmico este año, usar mucho mejor el agua este año, llevando la cota de Río Negro a valores que hacía muchísimo tiempo que nadie veía en el Uruguay, y se decía, che, ¿qué está pasando? Hay sequía, está esto, no, lo que pasa es que teníamos más respaldo térmico y podíamos arriesgarnos a usar más agua. Con lo cual, efectivamente nos arriesgamos, usamos más agua, y ahora el otro día llovió y llenamos de vuelta el embalse. ¿Y por qué nos arriesgamos? Porque teníamos el respaldo térmico. Con solo haber tenido alquilado ese respaldo térmico, podemos usar el agua y compensamos el costo de haberlo alquilado, y no lo usamos. Eso muestra, digamos, la importancia de tener muy bien calibrado, digamos, las necesidades y la variabilidad que ahora me voy a referir. Por supuesto que tenemos a Salto Grande, que ha sido la mejor inversión que en la historia ha hecho Uruguay, ha sido de los mejores negocios, y en definitiva tenemos del orden de 2.900 megavatios, casi 3.000 megavatios instalados en el sistema. Simplemente para tener referencia, tenemos a nuestros hermanos argentinos con 24.000 megavatios instalados, estamos hablando de una relación de 8, y tenemos a los amigos brasileros con una relación, son 104.000 megavatios, claramente mostrando la dimensión que tiene este gran país, estos países que nos rodean, ¿no? Pero enclavado en el medio de esos dos monstruos, para nosotros, realmente, y después vamos a ver, realmente nos vamos a poder convertir en un hub energético por las capacidades que estamos desarrollando. Hay que tener en cuenta, digamos, lo que ha sido la historia del peso relativo del petróleo, digamos, para nuestra economía. En cualquiera de las dos curvas, lo que sería la importación de petróleo y derivados respecto a las importaciones a las exportaciones, estamos hablando que entre el 20 y el 30%
digamos, es lo que nosotros estamos trayendo petróleo respecto a al volumen de nuestra economía. Eso nos indica claramente, digamos, qué tan susceptibles o tan vulnerables somos a ese insumo. Y esta curva, que es bastante compleja, pero básicamente define lo que es el sistema hidrotérmico que tenemos en el Uruguay hasta ahora, en el cual en el eje horizontal tenemos probabilidades. Después tenemos en el eje vertical lo que es la generación, gigavatios hora. Esto lo que está diciendo es que hay un 50% de probabilidades de generar, por ejemplo, 6.000 gigavatios hora de energía hidráulica. Ahora, si llueve poco, tenemos un 10% de probabilidades de tan solo generar 4.000 gigavatios hora. Y si llueve mucho, como fue en el año 2010, podemos generar 8.000 gigavatios hora. O sea, podemos andar entre 10.000 y 4.000 según como llueva. Toda la vida supimos, según como llueve, es el humor de UTE y el humor de toda la gente, porque después eso cambia en tarifa si no llueve. Entonces, fíjense que ahí tenemos lo que fue el 2010 muy bueno, pero también el 2006. Y después, hacia arriba, todo lo que está en naranja son las diferentes demandas. Por ejemplo, la demanda del 2008, que fue de 8.000 y algo gigavatios hora, bueno, todo lo que hay entre la curva, lo celeste y la curva de 2008, lo tuvimos que suministrar con alguna otra cosa, en este caso térmica. Y así van subiendo los años hasta que llegamos al 2015 o al 2015 plus, la de arriba de todas. Y el tema es, en el 2015, ¿cómo íbamos a llenar esto que podía ser que lloviera mucho, pero igual son como 3.000 gigavatios de energía térmica, o si llueve poco, bueno, capaz que había que poner 7.000 gigavatios de energía térmica? Y fíjense que el año pasado fueron $1.200 masiva, digamos, 1.200 millones de dólares masiva de costo de abastecimiento de la demanda, o sea, compra de combustible y la importación. Y este es nuestro desafío, y además de la vulnerabilidad hidráulica tenemos la vulnerabilidad del petróleo. Ahí abajo, a la izquierda abajo, está lo que es las predicciones del barril de petróleo. Ojalá tengamos el precio de $51 que alguien puede llegar a estar anunciando, pero creo que vamos a andar más tirando hacia los 210 en el año 2035 que esos valores. Entonces, esas son las dos vulnerabilidades, la hidráulica y la del petróleo. ¿Cómo podemos manejar eso y que no nos destruya nuestra economía? En ese sentido, es muy importante el aporte que tenemos hidráulico, pero el tema es que ya está el 97% de la hidráulica de este país ya está explotada. Nuestros mayores realmente, a partir del año 30 del siglo pasado, empezaron a hacer los deberes y cumplieron con casi utilizar todo el recurso hidráulico. Recurso hidráulico que básicamente su gran embalse es en Rincón del Bonete, que tiene algo así como 140 días. Básicamente es como que las tres represas están en el mismo punto y que el embalse es del Rincón del Bonete. Agua que pasa por Rincón del Bonete después termina turbinada en Baigorria y después en Palmar. En total son como casi 600 megavatios y en definitiva nuestro embalse es el embalse Rincón del Bonete. Fíjense que Salto Grande, si bien tiene casi 1.000 megavatios del lado uruguayo, tiene otros 1.000 megavatios del lado argentino, en realidad tiene muy poco embalse, es de pasada. La semana pasada, hace 2 semanas, teníamos 9.000 metros por segundo, después bajó a 4.000. Ahora viene agua porque llovió en el sur de Brasil y va de vuelta a 8.000, 9.000. Digamos, eso va variando y bueno, ¿y qué pasó el año pasado? Que en Salto Grande vino poca agua. No fue tanto el río Uruguay, el río Negro, sino que el río Uruguay. Y ahí, eso es nuestra vulnerabilidad. Y si analizamos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo llenamos la parte naranja? ¿Cómo hacemos para abastecer nuestra demanda? Básicamente se hizo un análisis de cuáles son las alternativas. Viendo todas las alternativas, carbón, nuclear, biomasa, fotovoltaica, eólica, al final lo que dio un óptimo económico, y la matriz eléctrica que estamos construyendo es porque da el óptimo económico. No hay otra que nos resulte menor costo. Pero además, como vamos a ver, nos baja la vulnerabilidad. Y básicamente el sistema nuestro, lo que al tener esa variabilidad hidráulica, vimos que el combustible barato es la eólica. ¿Y cómo va a funcionar? Va a funcionar que cuando hay viento, ahorro agua. Cuando se va el viento, uso el agua que tengo almacenada.
Y cuando tengo poca agua, porque hay sequía, digamos, lo que tengo es el respaldo térmico. Pero como el respaldo térmico puede estar varios meses o muchas horas en el año, porque la situación de sequía es importante, pasa a ser importante que ese respaldo térmico sea eficiente. Y ahí un ciclo combinado. El ciclo combinado que estamos construyendo de 530 megavatios, que se está construyendo en Punta del Tigre. Justo la semana pasada obtuvimos finalmente el permiso ambiental y podemos hacer entrega del terreno para que empiece la obra. Ese respaldo con ciclo combinado básicamente son 2 turbinas de gas o gasoil, pero básicamente 2 turbinas de entrada rápida, la cual funciona muy bien con la eólica, porque la eólica se va el viento y yo tengo que prender rápidamente o despachar algo de agua, pero si tengo poca agua, ¿qué hago? Entonces ahí tengo las turbinas rápidas de un ciclo combinado. El ciclo combinado lo que hace es aprovechar el humo caliente que sale de esas turbinas de gas y con eso calentar agua, generar vapor y sin combustible adicional manejar una tercera turbina de vapor. O sea que aumenta un 50% la generación sin combustible adicional. Por supuesto que tuve que poner una tercera máquina. Pero básicamente eso mejora el rendimiento hasta un 55-56% respecto a un rendimiento de una turbina de ciclo abierto que puede andar en 30-35%. Entonces, nuestro sistema es un sistema básicamente, en nuestro sistema a futuro, en el cual la energía eólica es el combustible barato. Y el respaldo térmico lo hacemos con un ciclo combinado. Y si además ese respaldo térmico lo hacemos con el combustible GNL, o sea, el gas natural, y para eso estamos construyendo una regasificadora que el precio del GNL estimado es un 75% más barata que el gasoil. Estamos juntando todos nuestros intereses. Por supuesto que se hicieron expansiones con carbón o se hicieron expansiones con nuclear. Cualquiera de esas expansiones, ¿no? Cualquiera de esas expansiones dan costos mayores. No son alternativa para Uruguay el carbón, no son alternativa a la nuclear. ¿Por qué? Porque son máquinas que se prenden y tienen que estar en la base todo el tiempo. Con la variabilidad que tiene el recurso hidráulico, tenemos que tener máquinas que sean gestionables, que puedan estar prendidas o apagadas según cómo venga el viento, cómo venga el agua. No nos sirven centrales en la base. Y ni que hablar la vulnerabilidad que tienen esas otras tecnologías. Pero voy muy rápido. En definitiva, nuestra matriz eléctrica es renovables. Ahí tenemos las que ya tenemos, las hidráulicas, que las tenemos, como decía, el 97% ya explotadas. Por más que ese otro 3%, vamos a por él, porque también sirve. Entonces decía, las renovables, hidráulica más eólica, y después va a llegar su momento a la fotovoltaica, que viene bajando de precio en forma muy interesante. Esas son las de mediano plazo. Por supuesto que dentro de 100 años capaz que estamos usando también la energía de las olas, pero realmente hay en mucha cuantía de energías renovables en el Uruguay. El GNL, y para eso una planta regasificadora. Acá está la imagen de lo que va a ser la planta regasificadora que estamos construyendo. Bueno, se supone que el martes estamos firmando el contrato con GDF Suez, pero la intención es tener esa planta regasificadora y el respaldo con ciclos combinados con el gas natural de esta planta. Un comentario, fíjense desde el punto de vista de cómo nos va a cambiar un poco la cabeza de la operación del sistema, y eso es bien importante. Fíjense que todos los embalses que tenemos en el país, toda el agua que podemos embalsar en nuestros embalses, son más o menos 1.300 gigavatios hora. Eso es energía. Gigavatios hora son 1.300 gigavatios hora. Ahora, cuando tengamos el barco de la regasificadora ahí en el puerto, en la escollera, ahí enfrente a Punta Sayago, ese barco, que va a ser algo así como 260.000 metros cúbicos de GNL, gas natural licuado, que es un gas que se enfría, baja 600 veces su volumen, y está en el barco. Después simplemente poniéndole agua, con un intercambiador agua de mar, se calienta y se convierte de vuelta en gas. Bueno, ese barco almacena algo así como 900 gigavatios hora. Por tanto, vamos a aumentar nuestra capacidad de reserva, tener en determinado momento en casi el doble, con una gran diferencia. Vamos a poder hacer llover adentro de ese barco.
Por supuesto que vamos a tener que pagarlo, ¿no? Porque el gas va a venir después que lo compremos, pero nos va a permitir una gestión del sector energético que nos va a bajar, digamos, esa incertidumbre que a veces tenemos si llueve o no llueve. Acá, digamos, vamos a poder hacer llover. Por supuesto que va a depender de que tengamos la capacidad económica, pero bueno, eso en el sector energético se busca la forma, siempre tenemos que hacerlo, no vamos a parar el país. Y acá hay un concepto me voy a detener un segundo nomás en este concepto. No voy a explicar esta gráfica, pero básicamente lo que dice esta gráfica es, si nosotros optimizamos esos embalses, ya sea el embalse de Rincón del Bonete y el embalse de la regasificadora, o sea, lo optimizamos mal, o sea, perdón, no lo optimizamos. Por ejemplo, decimos, vamos a tratar de hacer un despacho del sistema en el cual saquemos la máxima energía del río Negro. Entonces, se hace una operación en la cual uno le mantiene la cota máxima y cada agua que viene, la turbina, o sea, lo mantengo, digamos, para tratar de sacar la máxima energía. Si yo comparo esa lógica que uno podría decir, está bárbaro, vamos a sacar la máxima energía, contra hacer lo que hay que hacer, que es optimizar, usar el agua en el momento adecuado, previendo cómo viene la variabilidad climática, previendo cómo viene la demanda, previendo cómo vienen las variables aleatorias que las modelamos estocásticamente, la diferencia entre operarlo con esa forma que parece buena y operarlo bien como lo hacemos en el Uruguay son 100 millones de dólares por año. 100 millones de dólares por año. Vaya si vale la pena meter pienso en lo que es la optimización de un sistema eléctrico, hidroeléctrico como el nuestro, en el cual tenemos la capacidad de embalse. Eso en definitiva es agua que yo uso ahora, capaz que me sale mucho mejor guardarla para dentro de un mes. Y eso es una programación dinámica estocástica, es algo muy complejo, pero es lo que se debe hacer, lo que se hace en el mundo, lo que se hace en Uruguay, y hay que seguir haciéndolo y para eso tener las capacidades. En ese sentido, en el Uruguay estamos muy bien. La UTE ha colaborado desde el inicio con el desarrollo de una plataforma para hacer este tipo de cosas, que ha mejorado lo que era la vieja plataforma que se tiene desde los años 90, digamos, que se había comprado EDF Francia, digamos, pero que eso es una capacidad que tenemos y vale la pena tener ese conocimiento bajo control, porque eso es mucha plata todos los años, así como sería un disparate no optimizar, por ejemplo, el gas en el barco regasificador, de la misma forma que se optimiza el agua, digamos, en las represas. Quiero mostrar cómo va evolucionando el consumo de gas natural en el sector eléctrico. Y esas montón de gráficas, cada una de las gráficas, y lo que está en más grueso es el promedio de cada uno, son diferentes escenarios. A ver, planificar un sistema eléctrico con un montón de variables que van a evolucionar, el petróleo va a evolucionar, la demanda va a evolucionar, el valor del petróleo, del gas va a estar a un valor, va a estar a otro valor, hay escenarios miles, hipótesis, cientos de hipótesis. Pero en definitiva, digamos, uno tiene que tomar ciertas hipótesis y trabajarlas. Y eso en definitiva trata de predecir lo que va a ser el futuro. Lo peor que podemos hacer es, como no sabemos el futuro, no hacer algunas hipótesis y arriesgarnos. En el sector energético hay que arriesgar una hipótesis y hay que tomar decisiones, porque si no, la quedamos. Realmente el no invertir y no estar tratando de alcanzar y pasar a la demanda sale muy caro. El Uruguay, en definitiva, va a un sistema distribuido con interconexiones importantes. No he hablado de la interconexión, pero nosotros ya tenemos una capacidad de interconexión de 2.000 megavatios a partir de Salto Grande con Argentina. Estamos construyendo con Brasil una interconexión de 500 megavatios que va a estar para el año siguiente. Ya teníamos otra de 70 megavatios. Tenemos la instalación de la térmica, es lo que está en rojo, los cuadraditos cerca de la demanda en Montevideo, pero también tenemos en rojo por todos lados lo que son las plantas de biomasa. Y también tenemos las hidráulicas, los cuadrados azules, pero también tenemos los redondeles azules, que son todas las plantas de eólica que se van instalando. Va a haber como 25 parques de acá al 2015. Y eso está todo pasando. Y acá dos conceptos. Primer concepto es las interconexiones. Realmente son una buena opción, por dos razones. Primero, porque nos da una alternativa más.
Y segundo, porque en general, digamos, si podemos tener un intercambio sano entre los diferentes sistemas, por ejemplo con Brasil, si modelamos lo que son el potencial de intercambio, comparando los precios marginales de cada uno de los sistemas, y si hacemos bien las cosas, tenemos la posibilidad de, entre Brasil y Argentina y Uruguay, repartir 200 millones de dólares como beneficio de la interconexión por año. Y otro concepto, porque ahora estamos hablando mucho de que el cambio de la matriz eléctrica es la eólica, pero no tenemos que olvidarnos de la biomasa. Primero, porque es también nuestra y puede ser una opción de respaldo firme, o sea, de respaldo gestionable que nos permita justamente trabajar para sustituir de acá a 50, 100 años lo que puede ser los combustibles fósiles. O sea, nuestro sistema eólica hidráulica necesita máquinas gestionables. La biomasa puede ser. Y hay otro tema bien importante. En el negocio de la biomasa, el 86% de lo que pasa por ahí queda en la gente, queda en el territorio, digamos. En la eólica solo el 38%. Pero bueno, por ahora la eólica es imbatible en cuanto a precio y estamos con la eólica, pero la biomasa la tenemos en stand-by. Se han hecho inversiones importantes, en particular todo lo que es el uso de residuos está muy bien utilizado en Uruguay, que fue el primer impulso que se hizo en el periodo pasado. La biomasa energética es algo que hay que tener ahí porque es un tema de seguridad nacional. Es nuestra, está ahí. Y tener esa tecnología bajo control es bien importante. Y también en valor esperado vemos en la columna central que el 45% para el año 2015 va a ser hidráulica, 15% biomasa, 29% eólica, si logramos poner los 1.200 megavatios que queremos poner, y a ver, 10% de térmica. Por supuesto, si viene la seca, el 45% de hidráulica se transforma en un 30% y aumenta la térmica, y si tenemos mucha agua, va a ser un 60% de hidráulica y vamos a tener exportación claramente. Y otra cosa interesante, y recuerden esta gráfica porque les voy a mostrar al final otra, estos son los costos marginales. Todo lo que estamos haciendo es para bajar el costo de la energía, no hay ninguna otra razón, por eso es que estamos haciendo un sistema óptimo. Y esto lo que muestra es que los costos marginales, efectivamente, si logramos hacer todas las inversiones que se están planificando, van a bajar los costos marginales. Esta es una curva que hacíamos allá por el año 2011. Ya merecería ser cambiada y ahora después voy a mostrar cómo queda cambiada. Eso quiere decir que con una demanda creciente, y fíjense que ya esa demanda incorpora en el año, incorporaba esta gráfica en el año 14, principio del 15, digamos, la demanda plus, ya sabemos que va a llegar un poco después, si es que se concreta finalmente lo de Aratirí, pero esto mostraba que los costos de la energía, los dólares por megavatio hora, los íbamos a bajar, que es la curva en valor esperado, la que es en azul, lo íbamos a bajar, pero lo que íbamos a bajar y mucho más importante es la vulnerabilidad. La curva que está creo que es violeta o algo así, la que está arriba, es con 5% de probabilidad, o sea, un año seco es el susto de cuánto nos salía la energía. Y la que está por abajo cuando viene mucha lluvia. Lo que bajamos es la vulnerabilidad, o sea, cómo puede variar el costo según que llueva mucho o llueva poco. Y eso en definitiva, si vemos lo que es el costo de abastecimiento de la demanda, lo que es combustible, baja la vulnerabilidad, baja el costo, ¿tá? Baja el costo del costo de abastecimiento en 200 millones de dólares, pero lo que nos baja más es la vulnerabilidad, el nivel de susto que tenemos cuando nos viene la seca. ¿Y eso es por qué? Porque no hay seca de eólica. La eólica en el año es un fierro, es absolutamente predecible, es más, es predecible en un mes y con bastante buena precisión en una semana. Lo complicado es de un día para el otro. Bueno, para eso tenemos que hacer gestión. Por si alguien me pregunta después por las tarifas, lo dejo para las preguntas. En eólica ya se han firmado contratos por un montón de megavatios, hay algo así como 900 megavatios firmados con privados para llegar a esos 1.200 que queremos llegar. Y quería mostrar simplemente cómo evolucionó el mercado. Estamos comprando en el 2009 energía a $90 la eólica. Cuando hicimos la primera licitación en el año 2010 pagamos 85 y tan solo algunos meses después obtuvimos precios de 63. Realmente el mercado está muy ágil, hay una situación mundial que nos ha favorecido y la hemos aprovechado. Y
Si ustedes han escuchado últimamente, en UTE estamos hablando de tratar de instalar para el año siguiente 300 megavatios. Y el tema es que estamos viendo cómo van evolucionando los diferentes proyectos y haciendo cuentas, vemos que si fuéramos capaces de incorporar 300 megavatios el año próximo, o sea, lo más rápido posible, digamos, en valor esperado, el costo de abastecimiento de la demanda para el año próximo podría bajar en 70 millones de dólares. O, si viene un año seco el año que viene, nos podría bajar en 330 millones de dólares. Por tanto, uno se da cuenta que efectivamente el tiempo es oro. Cuando termine esta gestión, 2015, digamos, si llegamos a los 1.000, 1.200 megavatios, después el tema sigue. Esta charla tenía que ver cómo va a ser el sector eléctrico. El sector eléctrico va a seguir incorporando algo así como 100 megavatios de eólica todos los años. Hasta 2.500, técnicamente, hoy me animo a decir que no vamos a tener problemas. Probablemente después, el tema de la incorporación de algunas tecnologías que nos ayuden a manejar la variabilidad del recurso deban ser incorporadas. Después vamos a hablar de eso. Pero tenemos realmente para divertirnos para los próximos años, en la medida que no cambien demasiado las cosas. Fíjense que, volviendo un poco a los 300 megavatios, estamos realmente trabajando muy fuerte, ya tenemos precio para instalar en 3 lugares, en Pampa, Valentines, Arias, también estamos viendo algún otro lugar del orden de los 300 megavatios, estamos prontos a adjudicar estos emprendimientos y vamos a salir a la bolsa, vamos a trabajar con fondos de pensión, vamos a construir un fideicomiso y acá lo primero e importante es que las cosas pasen. Lo primero que necesita el sistema eléctrico es que llegue la eólica, por ejemplo. Y ya después, el tema de quién es el que maneja, quién es el dueño, ese es otro tema. Ese es un tema secundario. Por supuesto que UTE tiene la intención de poder, como empresa vertical, generar, si pudiera, yo trataría de hacerlo todo. Pero el tema es que, y después vamos a ver los números que involucran inversiones, hay que buscar ayuda, porque lo importante es que se haga. Después, si lo puede hacer UTE, para mí mejor, es un tema, digamos, se podrá discutir, pero lo que importa es que se haga. Entonces, en este esquema, nosotros ya vamos a ver lo que es las inversiones del sector eléctrico. UTE no pretende ser de la parte de equity más del 20%, 30%. Todo lo demás vamos a salir a buscar socios, vamos a ir a la bolsa y vamos a ir a tratar de atomizar esas inversiones y que la gente vaya a las redes de pago, a los supermercados y pueda comprar acciones. Estamos hablando de cosas quizá cibernéticas, pero vamos a hacer el intento. Cualquier curva que uno agarre en el sector eléctrico, en cualquier lugar del mundo, son todas curvas que suben y suben y suben y suben, porque claro, sube la demanda, hay que subir las redes de transmisión, hay que subir la potencia instalada en las subestaciones, hay que subir las líneas de distribución, los kilómetros, todo, digamos, son curvas que muestran, digamos, una tendencia, entonces dice, bueno, chocolate por la noticia, si sube la demanda, si va a tener que subir los fierros para poder suministrar esa demanda. Pero, fíjense esta información. Vamos a ver, para ir rápido, lo que son las barras que están más a la derecha. Del año 2000 al 2004, UTE, como empresa estatal, invirtió 289 millones de dólares. O sea, eso es lo que se supone inversiones. Por supuesto, el presupuesto es gastos, salarios, pago de préstamos, pero lo que es inversiones, o sea, compra de fierros, 289. 2005-2009, el país venía mejorando, se invirtieron 728 millones de dólares. Recordemos lo que fue el desarrollo de Punta del Tigre, recordemos lo que fue el incremento de la electrificación rural, recordemos lo que era tratar de recuperar terreno perdido en esos años respecto a lo que era el mantenimiento de distribución, etcétera. Pero cuando arrancó la gestión del 2010-2014, el presupuesto quinquenal ya se hablaba de 1.600 millones de dólares. Y si analizamos el presupuesto elevado en el último quinquenio, o sea que es el 2012-2016, estamos hablando de 2.142 millones de dólares invertidos por UTE. Esos ya son
Esos son, de esos 2.000, por ejemplo, son del orden de 500 y pico, es la central de ciclo combinado. Pero tenemos transformadores de 500 en Salto, el que vamos a poner en Melo, tenemos la línea de interconexión con Brasil, tenemos los 1.000 kilómetros, 1.000 kilómetros de electrificación por año de electrificación rural. Tenemos la renovación de los postes de electrificación rural, digamos que se están pudriendo todos porque hacía muchísimos años que no se renovaban. Eso es una inversión muy importante. Fíjense lo que era de estar invirtiendo hace 10 años atrás, del orden de menos de 500 millones, estamos hablando en el quinquenio a inversiones de este porte. Eso hay que hacerlo y eso requiere, digamos, una cintura financiera, una capacidad de endeudamiento, etcétera, etcétera, que es un desafío grande. Para tener una idea, fíjense que estas son informaciones de lo que es la inversión en años de los 80, 85, en el sector, eso en infraestructura en energía. Esto es todo, es energía eléctrica más lo que tiene que ver refinerías, etcétera, o sea, toda la energía. Las inversiones respecto al PBI de los países que acá se hace referencia, estamos hablando de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. De esos países estamos hablando que del 2000 a 2006 estamos hablando del orden de 0,5% del PBI. Lo recomendable, digamos, es un poco más que eso es un valor bajo. Pero fíjense lo que estamos haciendo en Uruguay. Inversiones en el sector eléctrico, tomemos 8 años, 2010-2017. Cosas que están todas planificadas, o sea, no son de las cosas que yo les mostré en esos 2.000 millones de dólares. Bueno, tenemos, como eso era del 12 al 17, tengo que sumar lo que fue el 2010 y 2011, son 2.800 millones de dólares inversión directa de UTE. Entre ANCAP y UTE, asociado con la regasificadora, del orden de 500 millones de dólares en el periodo. La inversión que estamos haciendo con Electrobras, es un parque que estamos haciendo en Colonia con Electrobras 50 y 50, ya empezó a construirse la semana pasada, es una inversión de 150 millones de dólares. El fideicomiso y esos 300 megavatios son una inversión de 600 millones de dólares, de la cual UTE va a ser una parte menor, pero eso es inversiones que va a hacer el país en energía. Los privados, los 800, 900 megavatios que le hacía referencia, que ya tenemos firmado de los PPA, 1.600 millones de dólares. Privados que van a instalar fotovoltaica, son 400 millones de dólares esa fotovoltaica y cerramos contrato por 200 megavatios que van a estar para el año próximo instalados. Sorpresa de la vida, ahí las tenemos. Lo que tiene que ver la parte eléctrica de la inversión de Montes del Plata, por ejemplo, y algunas otras plantas de biomasa, 550 millones de dólares. Total, 6.600 millones de dólares en 8 años. Si tomamos el promedio del PBI pasado y futuro estimado, estamos hablando que el 1,6% del PBI es la inversión por año en el sector eléctrico. Eso es mucho. Y eso no es que somos fantásticos, es simplemente que estamos recuperando terreno y que tenemos un país que está solicitándonos que desarrollemos el sector energético, en particular el eléctrico. El desafío es muy grande. Simplemente para mostrar la economía de UTE, esto es con exportación de excedentes, y ahí me refiero que en estas cuentas está metido el costo de la regasificadora y estamos estimando que estamos haciendo negocio con Argentina y le estamos vendiendo parte de la regasificadora. Pero los números muestran, y no voy a entrar en detalle, que estos números muestran que vamos a poder bajar las tarifas, porque vamos a poder, esto está suponiendo como que no bajamos las tarifas, pero eso muestra que todos los años no van a estar, capaz que esta lo muestra mejor, no van a estar aumentando lo que es el compromiso con el gobierno. De 400 nos vamos a casi 900 millones de dólares. Nos está aumentando, digamos, bajando el costo de abastecimiento de la demanda. Son números que son buenos números. Y fíjense que la UTE solo tiene tan solo un 25% apalancamiento. Tiene mucho más trapo. El tema es que estamos metidos en un Uruguay y se globalizan los números y no podemos movernos mucho más. Y la UTE es más que eso, es también tecnología. Por ejemplo, simplemente muy rápido, el SIO, Sistema de Gestión Integrada. Esto es un sistema 100% Uruguay. Fue todo desarrollado por técnicos nuestros y es un sistema que es la envidia, no tengo ninguna duda, de cualquier sistema de distribución en el mundo,
con esto de acá se opera, digamos, desde 5 centros de distribución que tenemos, se operan todas las redes de distribución, hay total contacto con las brigadas, están todas gestionadas centralizadamente, y esto, le digo, está pasando en el mundo, y esto fue desarrollado con los mejores estándares acá en el Uruguay. Hablando de futuro, el transporte eléctrico. Yo cambio los temas como... Pero bueno, yo veo que todavía me siguen mirando, así que aprovecho. Antes que me tiren con algo. Pero es medio un thriller, pero es medio así como vienen las cosas. El transporte eléctrico, fíjense que ese dibujito ahí es un auto de 1880 por ahí. O sea, los primeros autos eran eléctricos. Después, lamentablemente, perdimos la batalla con el petróleo, pero perdimos 100 años con esto. Pero los primeros autos eran eléctricos. Y el tema es que, ¿qué va a pasar en este siglo? Lo que va a pasar en este siglo, que las energías convenientes desde el punto de vista económico y de sustentabilidad son las renovables. Y el sector eléctrico es el que tiene la capacidad de integrarlas, porque justamente el sector eléctrico intrínsecamente maneja la variabilidad, entre otras la de la demanda. Y ya está entrenado para esto, y tiene todas las herramientas, existe toda la tecnología para incorporar la eólica, la fotovoltaica, la mareomotriz, la biomasa, todas esas energías se pueden integrar, y la energía eléctrica es un vector, no es una energía que esté en forma natural. Por tanto, el sector eléctrico es en todo el mundo el que está canalizando todas las aplicaciones energéticas a través del sector eléctrico. No hay ninguna duda, y bueno, espero poder verlo, pienso vivir 100 años, de que en algunas décadas el transporte eléctrico va a ser algo que realmente va a estar dominando el mercado. Este es un estudio que se hizo en la Facultad de Ingeniería, un proyecto ANI, digamos prospectivo, en el cual muestra que para el año 30, digamos, si lográramos tener una penetración agresiva del auto eléctrico, no representaría en el escenario más optimista, sería un 16% de la demanda del sector eléctrico. O sea, el sector eléctrico puede suministrar la energía para todo el transporte del Uruguay o en cualquier lugar del mundo. No es un problema para el sector eléctrico suministrar energía para el transporte. Eso es algo que realmente tiene mucho que ver, pero además tiene que ver con otras cosas, y lo podemos ver en esta curva. Y esto es también fruto de este trabajo, mostrar un poco cómo puede venir la mano. Imaginémonos que cargamos el auto durante la noche, un auto todo eléctrico que tiene baterías, lo cargamos durante la noche, la energía barata. De mañana salimos, el uruguayo medio no hace más de 25, creo que era el promedio de kilómetros por día, 30 kilómetros. Estos autos eléctricos, el más chico tiene una autonomía de 80 kilómetros. Por tanto, va a ir, va a volver, lo va a meter en el garaje a las 6 de la tarde y le va a quedar un montón de energía en la batería. ¿Qué pasa si esa energía la volcamos de vuelta a la red, ayudando al pico de la demanda, justamente en el momento que está el pico? ¿Tá? Y la pagamos. Por supuesto que el sector eléctrico la compra y la paga. Bueno, eso es pasar energía de la noche al pico de la... O sea, simplemente usando la batería del auto, yo cargo la batería en la noche, uso una parte, me sobra, lo que me sobra lo vuelco en el pico de la demanda y después otra vez de noche la cargo. Esto estoy haciendo, estoy pasando energía de la noche al pico de la demanda. Y eso es un negocio, porque justamente cambiar del uso horario después de lo que se llama el poste de energía, digamos, la energía, puede ayudar justamente a la demanda. Y justamente lo que muestra esa gráfica es la modelación de un sistema de ese estilo. Eso es posible hacerlo. Y esto tiene que ver con las redes inteligentes. Hablan por todo el mundo de las Smart Grid. En Uruguay, por suerte, hace muchos años, uno va por el mundo y dice, no, las redes inteligentes, bueno, vamos a implantar la doble horaria. Acá tenemos hace años la triple horaria, porque acá la energía siempre fue cara, porque no teníamos el petróleo, porque teníamos que pelearla desde el llano, y siempre le buscamos la vuelta. Y hace muchos años, créanme, UTE es un pionero en lo que es el tema de poner la inteligencia a las redes. Y hay muchísimo más por hacer. Imagínense si podemos gestionar el 37% del consumo de las casas es calefones. ¿Qué pasa si nosotros podemos gestionar directamente los calefones? Y que cuando tenemos viento y nos sobra, prendemos el calefón y vendemos la energía barata.
y cuando se va el viento apagamos el calefón. Todo, por supuesto, con el permiso del usuario y siempre garantizándole que tenga agua caliente. Eso es lo que se llama redes inteligentes, gestión de la demanda. Eso va a pasar. Estamos trabajando, acabamos de terminar estamos al final de un trabajo de consultoría. Vamos a trabajar con Antel porque eso tiene mucho que ver con comunicaciones. Realmente son cosas que están pasando y lo que hay que poner es pienso, cabeza. Así como desarrollamos el sistema CIO, vamos a trabajar en las redes inteligentes, ya estamos trabajando. A esta altura ya deben estar todos dormidos, pero acá es donde viene el palo y es el autopalo. Fíjense que yo les había mostrado lo que era la curva que habíamos hecho en el 2011 respecto al costo de abastecimiento de la demanda. Esto es en millones de dólares por año, en cada uno de los años. Esto va del año 12 hasta el año 22. Fruto de las inversiones, nosotros teníamos que bajaba el costo de abastecimiento de la demanda, bueno, después va subiendo porque va subiendo la demanda, bueno, no es grave la pendiente que tiene esa curva. Pero esto es la simulación que hicimos hoy de tarde. Ahora en el año 2013. Fíjense que la curva azul, la que está en el medio, es en valor esperado, ¿no? Lo que está acá en punteado verde era la que hacíamos en el 2013, perdón, en el 2011. En el 2011 teníamos la verde que se engancha con la azul, pero ¿qué está mostrándonos esto? Que lamentablemente nos dormimos, pese al esfuerzo que hicimos de todos lados, de la Dirección de Energía en primera instancia, desde la UTE, los privados, la DINAMA, el Tribunal de Cuentas, el Poder Ejecutivo con los decretos, etcétera, etcétera, etcétera. Si hubiésemos podido hacer aquello que dibujábamos hace 2 años, y nos hubiésemos ahorrado 200 millones de dólares por año. O sea, este año nos hubiésemos ahorrado 200 millones de dólares. ¿Es mucho? ¿Es poco? 2.200 millones de dólares es la facturación de UTE por año. 200 millones de dólares es mucha plata. Estamos ya tratando de ir lo más rápido posible. Esto también se puede ver en los costos marginales. Esa curva, esto es una curva calculada de los costos marginales. Realmente por las inversiones y lo que está pasando vamos a aterrizar los costos marginales de la energía, nos vamos a ir el eje de los 90 dólares. Créanme o no me crean, realmente va a pasar. Pero si comparamos lo que era la deriva, lo que es el rojo en valor esperado, viene bajando y después se engancha con esa variabilidad que es la variabilidad cíclica que tenemos porque la primavera, etcétera. Pero la que teníamos hace 2 años era la que estaba en celestito. Ese corrimiento está mostrando que estamos, al menos hoy, a 50 dólares más caro de costo marginal porque no logramos hacer lo que queríamos. Era un sueño. Muchos nos decían que era un sueño. Si lo hubiésemos logrado ese sueño, hubiésemos ahorrado mucha plata. Por supuesto que para hacer ese sueño había que hacer muchas cosas y también invertir. Y para invertir hay que haberlo planificado y hay que lograr que las cosas pasen. Pero bueno, esto simplemente lo que quiero mostrar es que en el sector energético, en particular para el eléctrico, el tiempo es dinero, es mucha plata. Hitos del periodo, muy rápido. Va a haber crecido la demanda a 2.000 megavatios hora en estos 5 años de esta gestión. Esperemos haber incorporado 1.200 megavatios de eólica, 200 de biomasa, 200 de solar fotovoltaica, el ciclo combinado 530 incorporada al sistema, la regasificadora con una capacidad de 10 millones de metros cúbicos día. Es verdad que estoy siendo muy... cuando pongo el 15, en realidad, con viento a favor, vamos a tenerla en junio del 15, la regasificadora. O sea que tenemos que andar muy cerca para que esto realmente lo tengamos realmente en esa fecha, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo. Los 500 megavatios de interconexión, obra empezada en el periodo pasado, pero que termina el año siguiente. 16.000 kilómetros más de red de distribución, de los cuales 5.000 son de electrificación rural y tienen que ver con ese deseo de tener 100% de la demanda rural electrificada. 450 kilómetros de red de transmisión. No se hacían redes de transmisión los últimos 15, 20 años, ¿no? 450 kilómetros de red de transmisión. 1.900 megavolt ampere de transformadores de transmisión y distribución, 130 escuelas electrificadas, tan solo quedarán algunas realmente muy aisladas,
3.000 familias más incluidas en 19 barrios. El tema de la regularización es un plan concebido en el 2010 que venimos trabajando muy fuerte, pero además hay mucho más de trabajo de inclusión, tiene que ver con lo que llamamos preinclusión, que es mejorar las redes circundantes en los lugares en los cuales hoy tenemos situación de inclusión que atender, y eso también es parte de la razón por la cual tenemos a la UTE tratando de generar un cambio en la propia sociedad. Esto es parte también de nuestro desafío y lo venimos trabajando muy fuerte. Por tanto, la opción Uruguay es planificar en forma permanente. No podemos cometer el pecado de no estar todo el tiempo planificado, cuestionando las decisiones, pero tomando decisiones. No podemos seguir haciendo cuentas hasta 8 cifras después de la coma. Pero una vez que más o menos sabemos que hay que ir para allá, hay que ir para algún punto cierto y moverse. Porque nunca vamos a tomar una decisión, siempre va a existir el diario del lunes, pero lo peor es no tomar las decisiones. Políticas de Estado, vitales para el sector energético, en particular para el eléctrico, las tenemos. Eólica, gas natural, regasificadora por tanto, colectores termosolares. Y está la UTE tratando de instalar colectores solares. ¿Alguien se preguntará por qué estamos tratando de bajar nuestra demanda? Estamos tratando que la gente deje de usar energía eléctrica para calentar agua y le decimos que ponga colectores solares, y no solo con eso le pagamos la mitad del colector solar. Preguntémonos, ¿por qué UTE está haciendo eso? ¿Por qué? Porque al Uruguay le conviene. Y esa es otra ventaja de tener una empresa como UTE, del Estado y de todos nosotros, que está tratando de aconsejarnos a hacer lo que corresponde desde el punto de vista energético. Interconexiones regionales, cogeneración, todo lo que se pueda, tratar de aprovechar, digamos, la eficiencia de las industrias. Biomasa energética es un desafío, lo tenemos que tener en stand-by, como decía. Bombeo de acumulación es aquello cuando decías cuánta eólica podemos incorporar. Cuando empecemos a tener problemas de lo que es regular en la variabilidad de la eólica, vamos a tener que incorporar más potencia en el sistema con capacidad de reserva de agua. Y eso va a ser, cuando tengo viento, yo uso la energía eléctrica para bombear aguas arriba, y cuando se me va el viento yo turbino esa agua nuevamente. Es como algo así como la mareomotriz, pero bueno, bombeo de acumulación. Existe en el mundo y en Uruguay estamos trabajando. De hecho, la semana que viene vamos a recorrer 8 lugares con una consultora justamente para hacer la evaluación de posibles plantas para empezar a trabajar en este tema. Transporte eléctrico, no tenga ninguna duda. Redes inteligentes con control distribuido de la demanda, ya comenté algo. Eficiencia energética, siempre. La eficiencia energética es un tema ético y es un tema que desde el programa de eficiencia energética, desde el proyecto de eficiencia energética que empezó en el 2005, proyecto que fue gestionado en su momento por el gobierno del doctor Valle. Lo que pasa en el 2005 llegaron los fondos y lo empezamos a ejecutar. Eso muestra que la eficiencia energética hace rato que la tenemos entre casa y es un tema ético que lo tenemos que trabajar siempre. Y bueno, por supuesto, empujar y pondría 400 más de empujar. Esa es la tarea. Tenemos que lograr que las cosas pasen. Y para que las cosas pasen hay que estar trabajando. Yo quiero finalmente referirme al gran desafío que todo esto significa. Realmente lo siento así, y además tengo que decir que tengo en UTE un equipo de trabajadores, de colaboradores, que realmente tienen la camiseta. El tema del corporativismo, muchas veces el corporativismo empresarial puede ser mal tomado muchas veces, pero realmente cuando uno se encuentra con los desafíos que tiene la UTE y que uno va por los corredores y siente que la UTE cruje porque la gente está tratando de sacar todas estas cosas adelante. Además estamos con un proyecto de reestructura, de nuevo modelo de gestión, estamos yendo a un modelo de gestión por competencias, estamos haciendo muchísimas cosas de las cuales no salimos a la prensa con eso, pero están pasando todas a la vez. Esto sería imposible hacerlo sin la gente. Y realmente en UTE la gente tiene la camiseta y estamos tratando de justamente brindar un servicio que es un 7x24, que requiere, digamos, tener una concentración de que lo del otro lado no es que tenemos usuarios. Usuarios hace años que ya en UTE no piensa en usuarios. Ya con el PMG en los años 90 lo que tenemos son clientes que tienen necesidades, que tienen derechos, pero además son los dueños. Yo cuando voy a la inauguración de las escuelas, o hay un programa que
se llama Juntando Nuestra Energía. Todos los años juntamos como 50, 60 escuelas, terminamos haciendo un proyecto energético y terminan todos en el parque de vacaciones presentando, digamos, sus maquetas. Siempre hago el ejercicio de preguntarle a los gurises, bueno, gurises, a ver, ¿quién es el dueño de la UTE? ¿Quién es mi jefe? ¿Ah? Al principio, ahora sistemáticamente está pasando, dicen nosotros. Y eso es así, son ellos, son los gurises, somos todos nosotros los dueños de la empresa. Por tanto, digamos, el poder trabajar en una empresa que tiene que presentar un servicio esencial como este, si lo logramos poder hacer, si lo podemos lograr hacer con calidad, sintiendo que estamos haciendo una contribución para el desarrollo del país, tenemos todas las condiciones para hacerlo. Por supuesto que, como decía, el desafío en este momento es duro, pero se está haciendo con mucho entusiasmo. Quedo a las órdenes para preguntas.